La verdad. ¿Acaso uno de los bienes más escasos y más preciados del mundo? Mitos, mentiras, falsas creencias son los obstáculos que han hecho que la verdad se vuelva oscura y han cegado a la humanidad a través de los siglos. Sin embargo, la falsedad es débil ante la poderosa luz del conocimiento. Uno de esos faros de luz es La Verdad Oculta Radio TV. Programa de investigación y divulgación de información relacionada con las conspiraciones. Tema 1. Vida extraterrestre. Religión. Control mental. Esclavitud moderna, entre otros. Tendremos comentarios y entrevistas con los expertos de los temas a tratar. Pondremos en la mesa teorías probables, análisis, investigaciones, todo en búsqueda de la verdad oculta. La Verdad Oculta Radio TV, producido y conducido por Javier Sampaio. Este es un programa grabado y transmitido desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo. La Verdad Oculta Radio TV presenta entrevista en exclusiva a la investigadora y decodificadora de la simbología maya atlante, Itzen Khan. Cuarta y última parte. Ahora que estábamos tocando el tema de las cabezas deformes o deformadas, me gustaría tocar un poco el tema acerca de los sacrificios, que ya lo veamos, como vemos el comparativo de la historia sumeria. Enlil pedía sacrificios. Entonces ahora acá Kukulcán, viéndolo como el lado de Enki, él no pedía sacrificios. Quetzalcóatl, de hecho, está especificado en la historia que él no pedía sacrificios. O sea, él era un dios muy aparte. O sea, Sí, benévolo, totalmente. bueno. Qué bueno que mencionas eso, porque realmente esto de los sacrificios entra precisamente cuando él deja su trono y llegan los invasores, que en este caso es el hermano. Ajá. Que bueno, en maya se le conocía de diferente manera, pero dentro de la lengua náhuatl se le conocía como Tezcatlipoca, y así te lo menciono porque es como se le conoce tradicionalmente. Entonces entra él y es cuando llega además la confusión histórica. Ok. Él continúa con el reinado de Quetzalcóatl como si lo fuera. Pero él lo tiene representado como un jaguar. Pero llega usurpando el trono tal cual, pero usurpa también parte de la personalidad, parte de la imagen, ¿sí? Okay. Entonces aparece en la historia como otro Quetzalcóatl, como si fuera el mismo, una continuación del Quetzalcóatl benévolo, okay. Pero después aparece ya todo esto de los sacrificios y ya un poquito la imagen distorsionada del Quetzalcóatl de alto nivel de conocimiento y alto nivel evolutivo, ¿no? Entonces, sí. Este ser, por los grabados, por lo que nos narran los grabados y la historia, este ser hermano de Kukulcán o Quetzalcóatl, que es un ser oscuro, un ser de malas costumbres, ¿no? Uh-huh. Agresivo, que incluso se le identifica como un guerrero totalmente. Claro. Entra trayendo un grupo de gente que eran piratas, salvajes, de muy baja evolución, ¿sí? Y entran los grandes guerreros, las grandes guerras. O sea, a partir de ahí inicia ya toda esa idea que tienen maya
de los sacrificios, de las guerras, pero no es porque así fueran los mayas en su generalidad, para nada, ¿sí? Son un grupo de gente extranjeros, por así decirlo, gente que llega a invadir y que como usurpador tal cual toma el lugar de Kukulcán, de Quetzalcóatl, toman las ciudades sagradas y las ciudades reales de gobierno y se plantan y continúan con la historia, pero ya con costumbres muy distintas, ¿no? Muy diferentes, que los mayas no estaban acostumbrados a eso. No, los mayas originales, ancestrales, los de la época dorada, etcétera, etcétera, del preclásico y del clásico, eran seres de mucho conocimiento, de gran desarrollo espiritual. Sus vidas, una de sus características de por qué llegaron a levantar esas grandes ciudades y tener esa época dorada, fue pues no solo la intervención de seres cósmicos, sino que fue porque ellos en su generalidad aprendieron de los seres cósmicos, pero llevaron a su vida diaria costumbres que incluían el cosmos, el espíritu, totalmente como base de su vida diaria. Nosotros, por ejemplo, en la actualidad manejamos lo que es el espíritu aparte de lo que es lo físico en nuestra vida diaria, ¿sí? Se maneja aparte, y a uno le llamamos religión, ¿no? Y al otro pues ya nuestra vida cotidiana, ¿no? Nuestros estudios, carrera, trabajo, etc. Ellos no. Ellos en aquella época su grandeza fue porque hicieron ese equilibrio en su vida. El llevar las dos corrientes de la mano. Su vida física común, tradicional, material, quizá lo podemos entender como lo más superficial, de la mano con todo lo que tenía que ver con el espíritu y el cosmos. Completamente. Y ellos se basaban, para su vida cotidiana, basaban todo en el cosmos, en la vida, la naturaleza, el espíritu, que ellos sabían que el espíritu habitaba toda la naturaleza, ¿no? Entonces eso hizo la grandeza de los mayas. Entonces gente que vivía de esa manera, pues no checa con que hiciera sacrificios humanos, ¿no? Tenía un gran conocimiento, eran seres de gran desarrollo evolutivo, espiritual, de mucho conocimiento, mucha conciencia, una apertura muy grande de conciencia, y se refleja en la civilización tan grande que levantaron, ¿no? El imperio tan grande que fue, y las ciudades tan hermosas que todavía podemos darnos cuenta, ¿no? De lo que fueron, y ya no digamos objetos, sus grabados, sus códices, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, ahora que estás comentando esto acerca de las ciudades que irriguieron en ese entonces, majestuosas, y que aún hasta nuestros tiempos todavía hay, y muchas otras que no están descubiertas, sino que sí se sabe de algunos otros lugares, pero por mantenimiento, no creo que no sea por tiempo, sino que quizás porque hay muchos lugares donde hay muchos más vestigios, pero prefieren dejarlos ocultos y que no estén descubiertos para mucha más información de nosotros. Mi pregunta es si los mayas, descendientes de esta gran legión atlante o de Atlántida, en ese entonces, me imagino que tenían miles de años de existencia. Nosotros, sí, contando después de Cristo hacia acá, son 2000 años, y ya tenemos tecnología, tenemos el iPhone, tenemos el celular, tenemos el internet. En ese entonces, si tenían tantos miles de años,
y me imagino que se ayudaron con tecnología que pudieran ellos tener para poder crear esas pirámides, no sé, guiarse con los ángulos, con las estrellas. De hecho, otra pregunta, o sea, ¿cómo si viven o vivían y hacían sus ciudades con piedra, cómo tanto conocimiento para poder ellos inventar el cero? Que bueno, que eso es lo que se conoce, que ellos fueron los inventores del cero. Mira, lo que pasa, bueno, vamos hablando primero de tiempo. Uh-huh. En el tiempo ubicamos a esta civilización maya Atlante, su grandeza, la ubicamos no con fechas de nuestro tiempo lineal, sino como ellos lo manejaban y como está grabado en sus simbolismos, en las lápidas que hay en Palenque. Ellos manejan 5 eras desde el inicio de la humanidad, por las que atravesó y que tiene que atravesar. Entonces, ubicando en esas 5 eras que mencionabas que ya tenían miles de años de existencia, de evolución, esa civilización o la humanidad sí ya habían transcurrido miles de años, ¿no? Porque estamos hablando de la tercera era, del tercer sol, ¿sí? Ya habían pasado civilizaciones de miles de años por la primera era, el primer sol, el segundo sol, la segunda era, o como le llaman los Hopis, el primer mundo y el segundo mundo, ¿no? Sí. Que son 5, te comento, los que se manejan. Entonces, esta civilización maya Atlante, de este tiempo que estamos hablando, corresponde al tercer sol o la era de Leo, que también se puede ver por una constante de símbolos que aparecen en sus grabados en referencia a Leo, al felino, al león, ¿no? Entonces incluso se ve a Kukulcán en su trono que tiene un par de cabezas a los lados de felino. Eso está haciendo referencia a la era en la que se reinó, que quiere decir que estaban dando a entender que su reinado fue en la época, la era de Leo, que es el tercer sol. Sus construcciones eran de piedra, bueno, porque no quiere decir eso que sea primitivo, sí, porque conocían la permanencia que tendrían las construcciones hechas de esa manera, la durabilidad, lo que iba a suceder al paso del tiempo y que era lo que iba a permanecer, solo lo que estuviera grabado en piedra. Incluso hay escritos sagrados, escritos antiguos, en que fue tal cual una orden de los seres superiores que les dijeron, tienes que escribir todo esto, dejarlo grabado en piedra. ¿Por qué? Porque sabían que era lo que iba a permanecer, a perdurar a través del tiempo y pues de la intervención humana, guerras, etcétera, ¿no? Y catástrofes naturales. No todas sus construcciones, obviamente, las de la gente común eran de otro material, ¿no? Pero sí, estamos hablando de las construcciones de mayor importancia. Y tenían tecnología muy avanzada, manejaban también lo que se dice que tenían control de la gravedad, pero eran grandes artesanos. Decían, los Hopi narran que estos seres que les enseñaban a ellos, que trabajaban con ellos y que bueno, ya estaban ahí cuando los Hopi, o a los que se conoce como Hopi, llegaron a esa zona. Eran seres que tenían una gran capacidad para el trabajo de la piedra y narran los mismos Hopi, que tenían gran tecnología, que incluso cuando vinieron las catástrofes, que venían guerras primero, y a raíz de las guerras, como ley de causa y efecto, vinieron las catástrofes, a ellos, a los Hopi y a otros grupos más, los ayudan a emigrar, a salir, los evacúan los hermanos cósmicos con naves, tal cual te lo narran ellos.
aparte de que, y obviamente que vuelan, ¿no? Sí. Naves que vuelan y objetos que vuelan y que también salieron por mar, también te lo narran. Y aparte vemos grabados y en escritos antiguos que te hablan de esos objetos que surcaban el espacio, ¿no? Entonces sí tenían gran desarrollo de tecnología. Ok, porque ahora y como se sigue manejando, por ejemplo, que en los grandes estudios que más se le han realizado a las pirámides egipcias más que a las pirámides de Mesoamérica, eh, se describe que eran cientos y cientos de personas que movían esos bloques de toneladas, rodándolas sobre eh, árboles cortados, mientras iban jalándolas y iban acomodando troncos hacia adelante para que siguiera rodando. Y pero bueno, creo que no creo que estuvieran miles de años construyendo una pirámide así y por eh, legiones y legiones de familias nada más se dedicaron a construir pirámides. Sí, no, no. Y entonces, en este caso, eso en Egipto, pero en este caso, estando aquí en Mesoamérica, en Yucatán, específicamente en la pirámide de Kukulcán, ¿quién mandó construir esa pirámide? ¿Tú lo sabes? Sí, mira, todo lo que manejan que dejaron grabado en su simbología hierática y en escritos eh, antiguos y sagrados de diferente tipo, no nada más de piedra, de piel, etcétera. En las evidencias que hay, te hablan de que fueron instrucciones dadas por seres superiores, sus maestros, ¿no? Seres cósmicos que les transmitieron el conocimiento e intervinieron ellos mismos personalmente para realizar todas esas obras. De hecho, por ejemplo, la lápida de Palenque que cubre el sarcófago del rey Kukulcán, al que llaman Pacal, o Pacal el Grande, esa lápida que pesa toneladas y que tiene todos esos grabados maravillosos, fue hecha por esos mismos seres cósmicos e intervino ese propio rey que era un ser cósmico. Él intervino directamente, le llaman en algunos escritos el Señor del Código, precisamente porque él fue el que mandó hacer la codificación. Él codifica todo ese conocimiento y lo manda a hacer grabar en esa piedra, pero se supone que todo hecho fue en base a un ordenador. O sea, no fue hecho tan primitivo como se cree. Okay. No fue hecho para nada de manera rudimentaria, no fue hecho para nada tan manual, sin aparatos, no. Fue codificado a través de un ordenador y no hicieron los grabados a mano, todo fue por medio de ordenadores y con la intervención de estos seres cósmicos, ¿no? Como es que te estoy dando este ejemplo de Kukulcán, este ser cósmico. ¿Estás hablando como si fuera una impresión láser? Podría ser. O sea, no fue una tallada manualmente con martillo y clavo. No. Cincel. No. Según la investigación que he hecho, se hizo primero la codificación en un ordenador para que pudiera llevar una hilación y una armonía, una idea coherente, todos esos simbolismos, todos esos grabados,
en diferentes niveles narrar diferentes cosas. Entonces es todo un programa de ordenador, ¿sí? En donde fue primero trazado todo ese diseño y luego ya fue plasmado a la piedra, pero hecho de esa misma manera, dirigido por ordenadores, ¿no? Entonces, que pudo haber sido láser quizá, no sé exactamente la herramienta que utilizaron, pero eran aparatos, vamos así a ser más específicos, ¿no? No era una herramienta manual, eran aparatos de gran desarrollo. Muy bien, ok, muy interesante. Y ahora mandaron a poner las pirámides, toda esta ciudad. ¿Cuál fin era tener la pirámide de Kukulcán? Bueno, tiene mucho simbolismo. Más que nada, lo que manejaron con las pirámides era el conocimiento que plasmaban en ellas. Más que nada era eso. Aparte del manejo energético que tiene en sí la forma piramidal, ¿sí? Era la conexión que tenía con el cosmos, era como mantener las pirámides. A través de las pirámides ellos mantenían una conexión tierra con el cosmos, ¿sí? Aparte de la energía que canalizaban las pirámides, era todo el conocimiento que guardaban, que dejaban plasmado en ellas, ¿sí? O sea, es una importante concentración de conocimiento cada pirámide. Okay. Con todos los grabados que tiene. Te narran muchísimo. Por ejemplo, la pirámide de Kukulcán, que se encuentra en Teotihuacán, esa pirámide te narra muchísimo de la historia de Kukulcán, en todos los simbolismos que tiene. Te está hablando de las 3 reencarnaciones que llevaba hasta ese entonces Kukulcán. Te está hablando de que era un ser solar, te está hablando de su simbolismo del dragón, te está hablando de que era un imperio acuático, ¿sí? Que nos remite a la Atlántida totalmente, que ahí mismo en otra de las pirámides, el Palacio de Quetzalcóatl, continúan con su historia y lo representan como el rey Tritón, tal cual. Y yo he presentado las imágenes haciendo la comparativa con el anfibio, con el animal tritón natural, y ves contra la representación del mural de este que te estoy hablando, en donde hablan del rey Tritón, y ves que totalmente se identifica, es la representación de un tritón natural coronado, pero están haciendo la representación, volvemos a lo mismo, la representación de la dualidad masculino-femenina. Entonces hacen una fusión del tritón macho y del tritón hembra, con una corona, describiendo que este rey Tritón tenía el manejo del poder creador. Era un ser que tenía el poder creador. Era el famoso Dios creador que hablan, el Dios del maíz, el Dios creador de los seres humanos, etcétera, etcétera. Eso es lo que te están dando a entender, pero al mismo tiempo te lo están mostrando como el rey de la Atlántida, el famoso rey Tritón que hemos conocido a través de la mitología griega, tal cual como el rey Tritón. Entonces ahí te das cuenta que todos los mitos y leyendas vienen de hechos históricos reales, ¿no? Pero que se van tergiversando y se van borrando a través del paso de cientos y miles de años. Pero tenemos una confirmación muy fuerte, varias confirmaciones muy fuertes en Teotihuacán de todos estos descubrimientos y grabados que hay sobre este rey Atlante, este mismo rey Atlante en Palenque.
todas estas decodificaciones que yo he hecho de los grabados mayas atlantes en Palenque encuentran confirmación en estas pirámides, estos grabados y murales en Teotihuacán. Ok, muy bien. Entonces, perdón, con eso te contesté cómo las pirámides, una de sus funciones muy fuertes, pues son como libros. Son como libros que te están narrando toda una historia. Ok, libros muy enormes. Que de hecho después se ha llegado a la conclusión de que no están en lugares simplemente al azar, sino que están en coordenadas completamente específicas de todo el globo terráqueo. Sí, así es, porque, bueno, el manejo de la energía las ayudaba en su conservación a futuro, aparte de el funcionamiento que tuvieron en esa época en que la construyeron, ¿no? Que manejaban mucho la energía en aquel tiempo y que, bueno, lo que narran al respecto es que hacían tal manejo, tal control de la energía que la llevaron al caos, ¿no? Al desequilibrio, a toda la civilización, a todo el imperio, por precisamente entra ya de por medio la ambición, la ansia de poder, esta historia que se repite hasta en la actualidad, y cuando entran el usurpador, los invasores, etcétera, etcétera, empiezan las guerras. Ellos tenían mucho conocimiento del control de esta energía cósmica, energía nuclear, energía atómica, y la utilizan para la guerra y fue una de las causas que hizo que viniera el caos y el descontrol de la naturaleza, que responde ante el desequilibrio humano, y vienen temblores, inundaciones, y el futuro rompimiento de esas masas de tierra y lo que se sabe de la porción de la Atlántida que se hunde, ¿no? Que no es un mito, también ya se sabe que fue un hecho real lo del hundimiento de la Atlántida, que no se hundió no se hundió completamente todo lo que se conoció como el Imperio Atlante. Toda la tierra que formaba parte de lo que se conoció como el Imperio Atlante, no todo se hundió. Lo que se hundió fue la gran parte que era conformada por islas, pero había otra parte del Imperio Atlante, o la Atlántida, que era tierra firme, es decir, que estaba conectada y era parte de nuestro continente americano. Eso pues no se hundió, y es donde ahora estamos encontrando vestigios de toda esta información, vestigios de la Atlántida en todas estas zonas Maya-Atlante, y también tolteca, como en el caso de Teotihuacán. O sea, el Imperio Atlante se levantó en unión de la civilización tolteca y maya. Y bueno, llegaron también gentes de otras regiones, pero básicamente en su base el imperio lo levantaron toltecas y mayas. En este momento vamos a hacer un pequeño corte, y de hecho creo que no es para nada coincidencia de que en el programa La Verdad Oculta Radio TV tenemos como logo la pirámide de Kukulcán. De hecho, ahorita nos comentará algo acerca de qué es lo que piensa del logo Itzen. Ahorita regresamos y vamos directo al libro. Regresamos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Leopoldo Mendívil López, autor de Secreto R, y los recomiendo que vean La Verdad Oculta Radio TV. A mí me gusta. Muy bien, volvemos al programa La Verdad Oculta Radio TV con nuestra amiga Itzen Can. Vamos a entrar directamente con el libro.
Itzen nos mandó unas imágenes de las cuales quería platicar acerca de su libro. Yo les recomiendo que lo compren, se llama Kukulcán, Códigos de un Avatar. Pueden ponerse en contacto contigo a... ¿Qué correo? Perdón, Itzen. Es maya.itzen@gmail.com. Ok, ahí pueden ponerse en contacto con Itzen Can. De hecho, Itzen, vas a sacar una segunda edición. Sí, lo que pasa es que cuando yo saqué este libro ya hace algunos años, y a partir de entonces yo he hecho más decodificaciones, he descubierto más cosas, entonces ya no entraron en el libro, ya no están incluidas en el libro estas nuevas decodificaciones. Por lo tanto, yo estoy haciendo una segunda edición en la que voy a incluir todo lo del primero y todo lo nuevo, ¿no? Que algunas cosas ya las he subido, presentado al internet, pero otras no. Entonces quiero que sea un libro que contenga todo, lo más completo que se pueda. Muy bien. Ok, bueno, vamos a entrar directo con la información que nos comentaste. Hace un momento estábamos hablando precisamente de Kukulcán, rey de Tolán. Es una de las imágenes que vienen dentro de este libro, que hace referencia al ave del paraíso. Esto ya nos lo comentaste. Hay otra imagen que es acerca del parte del tocado grabado de Palenque de la antigua Tilán Tlapalán. Sí, mira, tienen conexión esas dos imágenes en cuanto a los nombres que mencionaste de esas ciudades, porque están incluidas en lo que se sabe de la historia de Kukulcán o Quetzalcóatl, para ubicarlas en los descubrimientos que he hecho en relación a la Atlántida y lo Maya Atlante, porque tenemos que ubicar toda la historia de Kukulcán, Quetzalcóatl, en este tiempo Atlante, conforme lo muestran la simbología hierática, los grabados ahí en Palenque y en Teotihuacán, y los descubrimientos que he hecho a través de, pues ya son 30 años de mi investigación. Entonces, parte de los lugares que mencionan en la historia de Kukulcán, Quetzalcóatl, uno es Tolán, precisamente, que dicen que ahí reinó, ahí gobernó Kukulcán, Quetzalcóatl. En cantares mexicanos, si mal no recuerdo, mencionan cómo sale de ahí, deja su trono para irse en su destierro a un lugar que mencionan como Tilán Tlapalán, que lo describen como la ciudad del rojo y negro, o de la tinta roja y negra, que quería decir la ciudad de los códices, la ciudad del conocimiento. Y es precisamente como identificamos a Palenque, porque Palenque era un centro sacerdotal donde se transmitía el conocimiento, tenía una universidad, ahí vivían los sacerdotes en Palenque. Palenque no era una ciudad-estado, era un centro sacerdotal, ceremonial, y ahí se concentraba todo el conocimiento. Entonces yo, a través de la decodificación que he hecho y de mi investigación, descubrí, he llegado a comprobar que Tilán Tlapalán corresponde a Palenque, precisamente, que era conocida en la antigüedad como Nacán o Nachán, la ciudad de la serpiente, la tierra de la serpiente. Y esta Tolán, que era de donde provenía, que precisamente narran en la historia que él venía del este por el mar y desembarcó para irse a Tilán Tlapalán. Entonces, precisamente por el este es el Golfo de México, y es donde estaba ubicada la porción de la Atlántida que se hundió. Por lo tanto, al parecer, Tolán era una ciudad atlante que debió de haber estado en la parte que se hundió,
de estas islas atlantes que se hundieron. Y de ahí sale por mar, sale navegando Quetzalcóatl Cuculcán de Tolán, que era donde él estaba gobernando, donde estaba su palacio, etcétera, etcétera. Sale para irse a su destierro voluntario a Tlilan-Tlapalán, que es Palenque. Ahí vive desterrado muchos años, compartiendo el conocimiento con los sacerdotes y más gente que iba, que asistía, digamos, público en general, que asistía a obtener conocimiento ahí en esa zona de Palenque con los sacerdotes. Él vive ahí varios años y ahí muere. Es decir, a nivel histórico y arqueológico, creo yo que esto es muy importante. Él, según mi investigación y lo que he decodificado de los grabados ahí en Palenque, corresponde Palenque a la Tlilan-Tlapalán famosa ciudad donde, que según narran las leyendas de Cuculcán, es a donde se va en su destierro voluntario y muere ahí, que dicen que se incinera, pero también es simbólico porque se encuentra su cuerpo de Cuculcán, al que llaman Pacal, se encuentra ahí en su sarcófago cubierto completamente de cinabrio rojo, que eso simbólicamente fue un ritual de incineración, ¿sí? El polvo de cinabrio rojo simbolizaba fuego y vida. Entonces fue una ceremonia de purificación, una ceremonia de entregarlo a la esencia cósmica, ígnea, espiritual o solar, y de renacimiento, de vida, de purificación. Entonces creo yo que eso es un dato importante, ¿no? El ubicar a estas ciudades según los descubrimientos de esta investigación que he hecho en base a la decodificación de simbología hierática. Él no podía ser incinerado en la realidad porque tenía que quedar su cuerpo preservado como evidencia para el futuro. Ok, muy bien. Ahora encontrado esa lápida de Pacal, ¿se encontraron los restos, como comentas? Sí, estaba la lápida, que es un libro, le llaman el libro sagrado original. Se encuentra la lápida cubriendo el sarcófago con el cuerpo, el esqueleto de Cuculcán. Ok, aquí estamos viendo... Perdón, nada menos y que el rey Atlante, ¿no? El último gran rey de la Atlántida. O sea, la imagen que estamos viendo, vemos a una persona ahí. ¿Está representado Cuculcán allí? En la lápida, sí. El ser que está representado, sí, como te comento, tiene varias interpretaciones, varios significados. Uno es él, otro está representando a la humanidad, al ser humano, como surge al plano, al mundo físico. Checando en mi libro ya vas a poder ver es otro nivel de decodificación en el que está hablando de la creación del ser humano. Sí. Hay una parte en la que se ve una mujer en posición de parto y después se ven a unos gemelos naciendo. Esa es parte del génesis maya, ¿no? O parte del génesis de estas culturas antiguas mesoamericanas. Y ese ser en ese momento entra fungiendo como estos seres humanos recién creados, ¿no? Pero son diferentes niveles de decodificación y en una parte sí habla de él tal cual. Ok. Para darnos una idea, Itzen, para la gente que no ha estado en este lugar y podemos ver la imagen de la lápida de Pacal, ¿qué dimensiones más o menos tiene? Ay, no recuerdo ahorita las medidas, nada más recuerdo que tiene un peso de 5 toneladas. Yo la he visto físicamente,
nada más ahorita te mentiría con el dato porque no recuerdo las medidas exactas. Es grande, es muy grande. Parte de lo que tiene ahí grabado, que es muy, muy importante, digo, algo muy importante es que es tan grande que no la pueden sacar, no puede salir de ahí del lugar donde está, gracias a la vida, ¿no? Porque si no ya no estaría. Si se pudiera sacar ya no estaría, porque ya ves que luego desaparecen los grandes tesoros arqueológicos. Okay. Entonces, digo, por su tamaño, para que se den una idea, es tan grande que no pueden sacarla de ahí de la pirámide. Y parte de lo que tiene grabado que yo quería mencionar, claro, es que cuenta la historia de la humanidad, las diferentes eras, y habla de diferentes continentes, diferentes tierras que existieron en esas eras distintas y se hundieron y desaparecieron. Pero en la parte alta de la lápida menciona que estas tierras, antiguos continentes desaparecidos, van a resurgir. Eso es una parte interesante de tantas cosas que trae ahí grabadas la lápida. De hecho, creo que aquí en tu libro viene comentado que se decodifica de abajo hacia arriba. Sí, así es. La historia viene narrada de abajo hacia arriba, en tiempo que vas en retrospectiva. Hablas del primer sol, la primera era, y es la parte más baja. Y conforme vas subiendo, es la segunda era, tercera era, cuarta era, hasta la parte alta que se ve un ave solar posada en un símbolo que aparenta ser como cascabeles, la cola de una serpiente, que es el remate de la cruz o del árbol, que es esa cruz ahí en la lápida, en el diseño. Sí. Esa parte alta donde está posada el ave corresponde a la quinta era, que viene siendo la última que tienen ahí narrada, representada. Y viene siendo la era del quinto sol, y que la muestra unificada. Una de las características que tiene es la unificación. Ya no aparece con la dualidad marcada. Entonces eso habla de un tiempo de unidad, un tiempo de unificación muy importante para la humanidad, y que es esta quinta era o quinto sol al que se supone ya empezamos a entrar, estamos entrando en él. Ok. ¿Esto tiene que ver con el disco solar también? Sí, completamente. Parte de lo que trae representada la lápida de Kukulcán, ahí bajo el templo de las inscripciones, lo tiene representado el disco solar. El disco solar trae representadas estas 5 eras y trae a un ser solar representado en su centro, que corresponde a la quinta era o quinto sol, y que es lo mismo que te estaba comentando de esta ave solar que está posada en lo que corresponde a la quinta era o quinto sol en la lápida, ya que esta ave solar, corresponde al ser del centro del glifo solar o calendario que le llaman calendario azteca, que es un nombre erróneo, por supuesto, porque no corresponde a los aztecas. Corresponde a los mayas. Pues es mucho más antiguo que los aztecas, es mucho más antiguo. Los aztecas llegan y se asientan sobre bases y construcciones y toman objetos de civilizaciones que ya estaban ahí. El calendario azteca se supone, el que le llaman calendario azteca o disco solar, es un grabado que existió en la Atlántida, o se hizo en la Atlántida, pero es un conocimiento que viene desde tiempo lemur, pero no tan elaborado. Se supone que, por lo que tengo entendido hasta ahorita, que es Atlante, es Maya Atlante o Tolteca Atlante, porque como te comentaba, la Atlántida tuvo en su base la unión de esos
de esas dos civilizaciones tolteca y maya. Ok, muy interesante. Ahora que le estábamos tocando el calendario azteca, una duda que es generalizada y en muchas partes es utilizado como broma. Ahora que pasamos el 2012 y que mucha gente se bromeaba acerca del calendario azteca, de que es que hasta ahí les llegaron las eras porque no tenían más piedra para grabar. Me imagino que, o sea, si siendo estas personas tan inteligentes, no creo que se hayan quedado sin piedra para seguir grabando, ¿no? Era, era completamente lo que querían grabar en esa piedra, así es como fue, ¿no? Definitivo, definitivo. Esa broma la hacían, creo, por lo de la fecha del 2012, ¿no? Uh-huh. Que decían que ahí se acababa casi el mundo, ¿no? Exacto. Pero pues no, obviamente que era falso eso y una mala interpretación, porque yo en ningún grabado vi que dijera que se iba a acabar el mundo en esa fecha, no, para nada. Nosotros estamos saliendo de la cuarta era o cuarto sol, y los grabados nos mostraban claramente que teníamos que continuar a vivir todo el proceso del quinto sol de una quinta era. Entonces pues era imposible que se acabara al terminar la cuarta. Sí, o sea, eso no era el mensaje que estaban transmitiendo ni en la lápida de Kukulcán ni en el disco solar, ¿no? Y el disco solar, cabe mencionar que el ser al que tiene representado en su centro, aparte de que uno de sus significados es hablar de nuestro astro sol, tal cual, energía solar, está representado un ser cósmico solar que por los adornos que trae, que lo acompañan, está identificado como el mismo Kukulcán, como el mismo ser al que llaman Rey Pakal. ¿Por qué? Porque en su centro los símbolos que trae como adornos el disco solar o calendario azteca, que acompañan a ese ser que trae en el centro, se traduce como Huoxoca-Hau, que es el mismo nombre o título con el que grabaron, que está grabado ahí en la lápida, en el sarcófago del rey Pakal, o sea, del rey Kukulcán. Él tiene grabado los glifos que dicen Huoxoca-Hau. Lo mismo se puede encontrar representado con una simbología diversa, pero están hablando de lo mismo, el Huoxoca-Hau, o sea, simbología hierática, pero te están manejando el mismo título, el mismo nombre. Te están diciendo te están hablando de ese ser solar, ser cósmico solar, ese dios descendente al que llamaron Kukulcán. Okay. Está sentado ahí también en el glifo solar. El disco solar. Ok, bueno, muchas gracias por responder esa pregunta de que el disco solar en realidad está completo. Pero sí, definitivo. Ahora una duda, porque la lápida de Kukulcán no está completa. Creo que falta una esquina. Sí, originalmente faltaba una esquina. No sé cómo se encuentra ahorita, porque he visto ya diferentes imágenes en que le falta otra parte, pero incluso si tú lees las primeras narraciones que se hicieron del descubrimiento de esta tumba, hay escritos de los primeros libros, digamos, que salieron de escritores que narraban el descubrimiento de esta tumba y describían la tumba y la lápida. Decían que le faltaba una esquina. O sea, originalmente recién como la encontraron, le faltaba una esquina. Esto es muy importante porque es otra clave más, ¿no?, de todos estos códigos que nos encontramos dentro de la simbología sacerdotal o hierática,
porque los Hopi que vivieron ahí en Palenque, ya ellos lo reconocen, lo confirman, narran que el hermano blanco, este ser de las estrellas que les transmitió mucho conocimiento, que convivió con ellos, en fin, les entregó unas tabletas de piedra, pero habla de una en particular a la cual él le cortó un trozo, y esto fue simbólico porque él decía, narran los Hopi, que este hermano blanco les dijo, este hermano cósmico, les dijo que él se llevaba ese pedazo para que cuando él regresara, él les iba a mostrar esa parte que le hacía falta a esa lápida, esa tableta de piedra, para que así lo identificaran, que reconocieran que él era el mismo de aquel tiempo. Entonces, pues yo he encontrado ahí mucha conexión entre esta esquina faltante de la lápida con esta narración de los Hopi, porque, bueno, en estos 30 años de investigación yo me he dado cuenta que dentro de los sagrados misterios mayatlantes, nada fue puesto al azar. Claro. Nada era casualidad, ¿no? Claro. Ahora, qué bueno que nos comentaste eso. Y ahora descifrando a Pakal en su lápida, que está una especie de sentado manejando un timón y pisando, no sé, un acelerador o algo así. Por favor, cuéntanos acerca de la figura de él, porque se ha tomado como si fuera un astronauta, ¿no? Sí, mira, a él lo identifican en esa postura como un astronauta, ¿sí? A simple vista no se ve, bueno, un cosmonauta, a simple vista no se ve como tal. Sí. Yo te puedo decir que sí lo es, porque la postura esa que tiene es símbolo de renacimiento. Y por el contrario de lo que dicen los arqueólogos o historiadores de que va cayendo al inframundo, es todo lo contrario. Esa postura es de renacer y él va surgiendo, se va elevando, va surgiendo al mundo físico, va elevándose, va ascendiendo, y esto lo descubres cuando estudias su postura, la postura de su pelo, de su collar, el acomodo que tienen, denota una fuerza que lo está empujando de abajo hacia arriba, o sea, lo va elevando, y por lo tanto sus adornos y su pelo van cayendo. Si fuera al contrario, si él fuera descendiendo, pues por la inercia o gravedad, como lo quieras llamar, sus adornos o su pelo irían elevados, ¿no? Levantados por la caída. Entonces no, va ascendiendo, o sea, su postura es de un ser que va elevándose, ascendiendo. Te comentaba que sí es un cosmonauta, no porque yo vea por ahí una nave diseñada, como han interpretado ahí en la lápida, sí, sino porque precisamente al decodificar los grabados en otra lápida, otro panel de ahí mismo de Palenque, se descubre este mismo ser, Kukulcán o Pakal, el creador de los seres humanos o dios del maíz, que también es él. Está identificado ya como, lo he identificado por la interpretación de los símbolos, como el mismo dios del maíz. Se descubre al decodificar, en un nivel de decodificación se descubre tal cual como un cosmonauta. Se le ve volando o flotando sobre el árbol de la vida, portando un casco, como un cosmonauta tal cual, y trae colgando en su cuello, trae un collar con una caracola, que eso lo identifica totalmente como Kukulcán o Quetzalcóatl. Y trae, a manera de brazos, trae unas extensiones que están como con ellas, como un cirujano, digamos, en un quirófano, está manejando, manipulando la genética, trabajando en la vida, ¿no? En los seres humanos, en el árbol de la vida. Y esta imagen decodificada que está en el templo de la Cruz Foliada,
en ese panel es donde yo decodifiqué esta imagen. Es muy importante porque te das cuenta que no es un invento mío. Claro. Cuando descubres que está muy similar y coincide completamente con una imagen sumeria, precisamente de un cosmonauta que está trabajando, es Enki, se supone, que está trabajando manipulando la genética en el árbol de la vida. Y trae esa misma extensión, a manera de brazos, trae esas mismas extensiones extrañas que trae el ser, el cosmonauta, que se encuentra acá en Palenque, coincide completamente. Entonces ahí es donde se hace la conexión con los sumerios, ¿no? La conexión maya-atlante con los sumerios, pero es este mismo ser Kukulcán que viene siendo el rey Pacal de ahí, del sarcófago, de la tumba bajo el templo de las inscripciones, que es el mismo que está representado en la lápida. Entonces viene a confirmar que sí, efectivamente, es un cosmonauta. Ok, muy interesante. Sí, de hecho estábamos viendo las imágenes que nos mandaste y sí está bien interesante, sí se ve, de hecho, te lo confirma, como comentas tú. Sí. Ok, vamos a pasar a la siguiente imagen que está aquí en el libro, que es acerca de, que viene en el libro sagrado, que es los paneles de Palenque. Ok, sí, mira, eso estoy mostrando yo, estas lápidas que te comentaba, estos paneles. La encarnación del avatar Kukulcán. Sí, mira, se encuentran son grabados que están podría decirse como tipo altares, ahí en estas otras pirámides que están en lo que llaman la Plaza de las Cruces. Son de las pirámides o templos principales ahí de Palenque, que están a un costado de la pirámide de las inscripciones de la tumba de Kukulcán. En estos 3 templos, que les llaman de las cruces, que es el templo del sol, el de la cruz y el de la cruz foliada, y llevan ese orden cronológico, ¿sí? Son como hojas de este libro sagrado, son como páginas de este libro sagrado que junto con la lápida de Kukulcán nos están llevando de la mano paso a paso, narrándonos toda la historia de la humanidad, desde la creación y desde la primera era, el primer sol. De esto corresponde, esta primera era, corresponde, y no lo narra, el panel del templo del sol. Después pasamos al templo de la cruz, que corresponde a la segunda era o segundo sol. Esto te lo estoy diciendo porque está marcado, está señalado ahí en los mismos paneles que cada templo tiene, cada pirámide tiene. Y el templo de la cruz foliada corresponde a la tercera era. Ese es el seguimiento cronológico que tienen. O sea, el más antiguo y primero es el del templo del sol. Pero eso es referente a la historia de la humanidad, la historia de los soles. Pero al mismo tiempo, que esto es muy interesante, va narrando las encarnaciones o reencarnaciones de esta divinidad, de este ser cósmico de gran evolución, este ser solar que llaman Kukulcán, que llamaron Kukulcán. Lo narran como sus avatares o reencarnaciones. Por eso es que se le reconoce a Kukulcán, y está grabado así en una de las imágenes que decodifiqué, como avatar, porque a él se le reconoce como una divinidad, es decir, un ser de alto nivel evolutivo, un ser cósmico solar de alto nivel evolutivo, y cada uno de estos templos que está dedicados al dios del maíz, que él es el dios del maíz porque él es el portador de las semillas con las que crearon el ser humano, y las semillas a través de las cuales nos heredó su genética cósmico-solar, espiritual. Es muy interesante porque cada uno de estos templos te está hablando de la misma esencia, del mismo ser, de la misma alma, por así decirlo, pero encarnada en diferentes tiempos, en diferentes eras, en diferentes épocas. Entonces,
ahí se confirma que hasta ese entonces del rey Pacal o Kukulcán, el rey Tritón Maya Atlante, llevaba 3 encarnaciones, y que es en parte por lo que tiene grabado ahí la simbología del Tritón, ahí mismo en la lápida. Pero esto lo confirmas en otros grabados que hay de Kukulcán. Yo puse ahí, presenté ahí en mi libro, un grabado que hay de Kukulcán, que está como una serpiente adornada, y de esa serpiente sale por su boca el rostro de Kukulcán. Bueno, eso lo que significa es encarnación o reencarnación, o sea, el nacimiento o encarnación de ese ser cósmico Kukulcán en el mundo o plano físico, porque la serpiente eso representa el renacimiento, representa la reencarnación en el plano físico. Lo curioso de esta imagen es que confirma 3 encarnaciones, 3 vidas distintas, y muestra 3 cuerpos de la misma serpiente, del mismo ser Kukulcán, un alma con 3 cuerpos distintos. Muestra 2 mudas de la serpiente, es decir, 2 cuerpos de vidas anteriores, ya pasadas, por eso lo muestra como mudas de la serpiente, y muestra el tercero, que es el cuerpo completo de la serpiente de Kukulcán, quiere decir el cuerpo o la personalidad que tenía en ese tiempo, en ese entonces, la tercera. Entonces hay, no nada más esa, como te comenté antes, también en el templo de la pirámide de Quetzalcóatl en Teotihuacán están confirmadas estas 3 encarnaciones hasta ese entonces. Ok, de hecho sí estoy viendo la imagen aquí en tu libro. Sí, y digo, cualquier otra persona que no supiera decodificar como tú, yo pensaría que se lo está comiendo una serpiente, porque como tú lo comentas, está saliendo de la boca de la serpiente, y viene aquí muy bien explicado, serpiente completa en tercera encarnación, viene hacia qué te estás refiriendo, y ya explicado por ti, pues está muy muy interesante y muy específico. Ahora, acerca de las 3 reencarnaciones, hay otra imagen que nos pasaste, que es de las 3 manifestaciones, que es del mismo espíritu, del 3 veces 3. ¿A cuál te refieres? Viene una referencia a una manifestación egipcia. Oh, ok. Sí, hay un panel también, una lápida que se encuentra en Egipto, y que se supone que está entre las patas de la esfinge, y los grabados que tiene esa lápida corresponden completamente en su diseño se identifican completamente con los grabados de ahí de Palenque, de los paneles maya atlantes. Eso hace una conexión directa de lo egipcio nuevamente con lo maya atlante, porque, vuelvo a repetir, los egipcios fueron mayas atlantes que salieron antes del hundimiento de la Atlántida. Entonces yo hago ahí una comparación entre uno de los paneles de uno de los templos de Palenque con el diseño, contra el diseño de esta lápida egipcia, y aparte de ver la similitud que hay en el diseño, que eso te lleva a pensar que lo hicieron personas que manejaban el mismo conocimiento, personas de la misma época. Habla también ahí mismo en ese panel de 3 encarnaciones del avatar. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que son contemporáneas, que las ubican al mismo tiempo, y con eso te están dando a entender además que la esfinge corresponde a ese tiempo que es el tiempo del tercer sol, la era de Leo, y como te comentaba, hablan de esas, confirman
esas 3 encarnaciones hasta esa época, porque tuvo más. Ok. Por último, me gustaría saber, ya que Kukulcán dejó en sus escritos que él se iba, ¿va a regresar? ¿Viene escrito? ¿Tú qué crees que pase? Bueno, según los grabados, sí. Según los grabados, es una de las cosas muy importantes que dejaron ahí plasmadas los seres de aquel tiempo. O sea, para ellos era la parte más importante de su conocimiento sagrado, del conocimiento que habían dejado ahí codificado. El que este ser, este avatar, esta divinidad, Kukulcán, su maestro y que les transmitió tanto y que aportó esta semilla, este gen, ¿no?, para la evolución de la especie humana, que iba a regresar. Está, según los grabados, estaba marcado que regresaría en la época, en la era del quinto sol. Es lo que tiene marcado el disco solar, que llaman calendario azteca, lo trae como dios descendente en lo que corresponde al quinto sol. Igual en la lápida de Palenque, en la lápida de Kukulcán, lo trae señalado precisamente en lo que corresponde a la quinta era o quinto sol, en la parte alta del diseño de la lápida. Y también lo confirman los Hopi en su conocimiento, ¿no?, en lo que transmiten ellos, que narran ellos, del conocimiento que le dejaron sus ancestros. Trae grabado que él regresaría, y regresaría para el quinto mundo. Ok, muy interesante. De hecho, los católicos también esperan el regreso de Jesús, los musulmanes también. En muchas otras vertientes espirituales se espera la venida del Mesías o el retorno de lo que fue el Mesías. Sí, eso es interesante, eso que comentas, porque ahí en esas identidades es cuando debemos darnos cuenta de ese hilito que conecta a todas las filosofías y todas las religiones con una misma base, un mismo principio, y que no se dan cuenta, realmente creen que son aisladas, que son distintas, se han hecho divisiones muy grandes, y deberían de escarbar en el fondo de sus propias filosofías, porque en el fondo todas están unidas. Así es. Sí. Así es. Muchísimas gracias, Itzen. ¿Algo más que quieras agregar por último? Pues no sé, ya hemos hablado. Hemos hablado mucho. Ha sido una entrevista de aproximadamente unas 4 horas y pudiéramos seguir hablando mucho más. Todavía hay muchas más imágenes aquí, pero yo quiero que hablen, que se pongan en contacto con Itzen para que pidan su libro. Dios quiera podamos tenerte otra vez de invitada. Y pues muchísimas gracias por darnos esta información tan importante, no solamente para todos los mexicanos, sino para todo el mundo. Mira, algo que me gustaría comentar es que se le dé mucha importancia al conocimiento, todo este conocimiento que dejaron guardado los sacerdotes mayatlantes, todas estas civilizaciones antiguas, pero a su enseñanza, la enseñanza que nos dejaron, esa enseñanza de cómo levantaron su gran civilización por llevar siempre de la mano su vida común en base al espíritu, a lo espiritual, a lo cósmico y espiritual. Lo llevaron siempre de la mano y en un respeto enorme por su entorno, por la naturaleza. Hay muchos grabados que te hablan ahí en la zona arqueológica del gran respeto que tenían por la naturaleza, que la estudiaban, la investigaban y la manejaban en base siempre a un conocimiento espiritual, es decir, reconocían una esencia espiritual
que daba vida, que alimentaba, que estaba detrás de todas las especies vivas, ¿no? del planeta. Entonces, no sé, aparte de descubrimientos arqueológicos muy sorprendentes, pues también darle mucha importancia a esto y aprender algo, que nos quede algún aprendizaje de estas grandes civilizaciones, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Itzen. Por último, vuélvenos a recordar cómo nos ponemos en contacto contigo. Bueno, puede ser por el Face, que estoy como Itzen Khan, y puede ser por el correo, que es maya.itzen@gmail.com. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Itzen. Gracias a ti. Muy agradecido, y yo creo que todas las personas que vean esta entrevista van a estar muy agradecidas contigo. Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones. Esperemos tenerte de nuevo cuenta en el programa. Muchas gracias, bendiciones también. Bendiciones a todos, que Dios los bendiga y estamos en contacto. Si te gustó nuestro trabajo, ayúdanos a crecer, dando un me gusta, un comentario y compartiendo este video. Agregarnos en tus redes sociales como La Verdad Oculta Radio TV. Te recomendamos visites las demás interesantes entrevistas en este canal. Gracias. Eso no significa que Secreto R hable de que el presidente Peña Nieto es el héroe. Eso ni siquiera a mí me corresponde decirlo. Yo soy escritor, y yo lo que sí digo es, me interesa saber quiénes están manejando las cosas. No estoy insultando a alguien porque no me gusta hacerlo. Exacto. Pero sí me gusta que la gente vea el ajedrez que está detrás, el dominó, y voltearle las cartas a los que están jugando el póker. Eso sí es mi chamba. Entonces yo fui y les dije, así está la jugada con esto. Yo como mexicano que soy leal a mi país y leal al gobierno mientras el gobierno no sea un criminal, vengo y con esa lealtad. La Verdad Oculta Radio TV, creando nueva conciencia para la nueva humanidad.